Lindo, listo, ya estamos transmitiendo por YouTube ¿En el también. streaming? Listo, perfecto. Ujú. Bueno, buenos días a todos. Esperamos que hayan tenido un buen fin de semana, un buen puente. Para nosotros es un gusto hoy tener a tres grandes expertos con nosotros que nos van a estar acompañando en esta sesión número 9 que que va a ser un conversatorio sobre ecología y paisajismo. Y tenemos a tres grandes profesionales que han llevado el tema de soluciones basadas en la naturaleza en la práctica. Y hoy lo que queremos es un poco profundizar en ese tema práctico de las soluciones basadas en la naturaleza, ver las lecciones aprendidas, tanto lo bueno como lo malo, y un poco que nos sorprendan también ellos con estos temas que han podido trabajar en diferentes zonas del país. Entonces le voy a dar la bienvenida uno a uno, cada uno lo presentaré a su turno y vamos a comenzar con Juan Carlos Caicedo. Juan Carlos Caicedo es ecólogo y coordinador científico del Grupo de Comunitario. Ha trabajado mucho los temas urbanos en Bogotá y sobre todo en el parque, en todo el sector del Gran Chicó. Cuenta con más de 20 años de experiencia trabajando en varios países como Estados Unidos, Costa Rica y Colombia. Es autor de varias publicaciones y guías de campo sobre flora y fauna de Bogotá. Juan Carlos, con esto entonces te damos la bienvenida y el escenario es tuyo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Me parece súper interesante todo este curso, todo lo que han venido mirando, todos los diferentes expositores y todos estos temas que están mirando. Entonces, pues soy ecólogo, así como mencionó Carolina, pero vengo realmente hace relativamente poco a temas urbanos. Yo, como muchos ecólogos, cuando éramos jóvenes, queríamos trabajar más en áreas más rurales y así fue para mí también. Incluso cuando yo llegué aquí a Colombia, aunque mis papás, los dos son colombianos, yo nací, estudié, empecé a trabajar en los Estados Unidos, pero y cuando llegué acá trabajé mucho más en el Magdalena Medio, en el Chocó, en la Sierra Nevada, Santa Marta. Pero alrededor de 2015 llego a vivir en este lugar, ahí que estamos viendo en esa foto. Esa es una foto del Parque El Virrey, en el norte de Bogotá, en la localidad Chapineros, son los cerros orientales ahí atrás. Y siendo ecólogo, quería empezar a conocer qué es la biodiversidad de este nuevo parque que yo tenía ahí enfrente. Y de las cosas que más me sorprendió cuando llegué, siendo Bogotá el capital de este país mega biodiverso, qué tan poco realmente se conocía de la biodiversidad urbana de la ciudad. Y en ese momento, lo que se hablaba más en Bogotá eran los cerros orientales. En ese momento eran 15 humedales que estaban reconocidos en la zona urbana y un poquito de la reserva Thomas van der Hamen. Pero eso era la gran mayoría de donde estaban la mayoría de los inventarios de los trabajos investigativos y en el discurso como ambiental en gran parte, alrededor de lo que se llama la estructura ecológica principal. Pero parques lineales, otras quebradas, como el Virrey, realmente se sabía muy poco. Y siendo pues curioso, nos pusimos simplemente a caminar por este parque a ver qué había y fotografiando la flora y fauna. Hablamos con todas las entidades, con todas las ONGs locales, con las asociaciones de residentes que estaban aquí en esta zona, de qué se sabía aquí de la biodiversidad del Parque El Virrey al comienzo. Y no había ni un listado de aves, que era lo que yo esperaba, que por lo menos había eso. Y mucho menos todos estos otros grupos, como vemos aquí en estas fotos de murciélagos, otros mamíferos, mariposas, otros polinizadores, etc. Entonces empezamos simplemente un grupo muy pequeño de vecinos empezar a documentar lo que había en este parque y a la misma vez fuimos encontrando que las áreas verdes en Bogotá, como yo creo va a ser el caso de muchas ciudades en oeste, la situación en muchas ciudades en Colombia, hay un montón de actores tomando decisiones
con muy poco conocimiento de la biodiversidad que alberga estas áreas. Entonces, aquí lo que queremos hablar un poco es la ecología urbana, la multifuncionalidad y soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, cuando llegué acá, el Jardín Botánico, la Secretaría de Ambiente, todas las entidades más importantes tomando decisiones a escala en la ciudad de Bogotá sobre el manejo de las áreas verdes, estaban tomando una serie de decisiones, por ejemplo, del paisajismo, pero en esos momentos el concepto todavía era la homogenización. Querían parques con muy pocas especies de árboles, ¿no? Todos muy lineales, con muy poca diversidad, y ese concepto todavía era el dominante aquí en Bogotá. Y este parque es parte de la estructura ecológica principal. Entonces, si seguimos al siguiente diapositiva, vamos a ir viendo qué es lo que encontramos. Entonces, ese marco rojo es donde nos vamos a enfocar hoy, que es el polígono que llamamos el Gran Chicó, que era parte de una hacienda, que ahorita vamos a ver un poco más, pero hace parte de la estructura ecológica principal, conectando ecológicamente los cerros orientales, en esta imagen a mano derecha, con el río Bogotá a mano izquierda. Entonces, cuando llegué acá, empecé a mirar en Google Maps y dije, bueno, esto ¿dónde estoy parado en la estructura ecológica principal? Y vimos que hay una serie de áreas verdes que todavía están conectados en un cierto modo. Y todos son muy diferentes. Por ejemplo, el número 7 es el humedal Juan Amarillo, es el humedal más grande de Bogotá. Número 6, que está al lado, es Club Lagartos, unos clubes de golf privados también más grandes de la ciudad. Comparado al número 4, aquí, por ejemplo, que es la Escuela Militar José María Córdoba. Entonces, cada una de estas áreas para consolidar la estructura es una diferente situación, realmente en la parte del manejo, de quién lo administra y cómo uno puede llegar a intervenir o incidir en la toma de decisiones del manejo de estas áreas verdes. Entonces, nosotros vamos a centrarnos hoy en el número 2, aquí este polígono en rojo. Siguiente, por favor. Entonces, este polígono es parte de la urbanización de la ciudad, como está pasando en muchas áreas de Colombia. Entonces, esta foto de mano izquierda es de 1940 y el de mano derecha 1998. Entonces, en menos de 60 años, vemos cómo la urbanización completamente pasó por esta zona de una manera tan rápida. En la generación de una persona se transformó de unos pastizales abiertos, unos potreros, entre comillas, a un área muy urbanizada. Pero se urbanizó de una manera muy interesante y bastante única en Bogotá. Todavía tenemos una gran cantidad y variedad de áreas verdes. Entonces, muchas de las ciudades tienen este reto ahora de cómo urbanizar, en qué áreas urbanizar y de qué manera urbanizar. Este es un ejemplo de cómo llegamos a tener una densidad alta de urbanización, de población, pero también una diversidad y cantidad de áreas verdes también a la misma vez. Siguiente, por favor. Esa es una imagen ahorita como se ve. Entonces, cuando les hablo de esa densidad, pues aquí es como se ve, ¿no? Muchos edificios, un promedio de 8 a 10 pisos, avenidas, comercio, digamos, hoteles, hospitales, pero uno ve ya los cerros orientales acá y cómo una de las primeras preguntas era cómo la biodiversidad de los cerros se compara con un área tan urbana como aquí en esta foto aquí del Virrey, del Parque del Virrey. El siguiente, por favor. Entonces, cuando empezamos a mirar este polígono un poco más de cerca y empezamos a mapear aquí de una manera muy sencilla. Si me cogemos fotos satelitales de Google Maps o Google Earth y sobre eso empezamos a dibujar los parques, digo, los diferentes tipos de área verde pública que están en este polígono. Y lo que queremos empezar a mirar, lo que estamos haciendo, es cómo
¿Qué es esta diversidad de áreas verdes? ¿Quién nos administra? ¿Y qué es la articulación entre todas estas, tanto entre los actores o estas áreas verdes? Y empezamos a dividirlo en una manera muy sencilla. A mano izquierda, lo que nosotros miramos como la estructura ecológica principal. Ahora, dependiendo en qué ciudad uno está, las definiciones de qué es estructura ecológica principal o no pueden cambiar, pero de una manera muy básica. Y cuando uno mira la literatura alrededor del mundo sobre ecología urbana y la importancia de los parques, los corredores, esa es una manera muy sencilla para mirarlo. Entonces, solamente los corredores ecológicos de ronda deben estar ahí. Los principales corredores ecológicos viales. Ahora, aquí en Bogotá ha cambiado un poco las definiciones, pero en general son los corredores ecológicos viales que son los más grandes, de 30 metros de ancho, y los parques mayor de 1 hectárea. Ahora, esa es una buena manera de mirar. Los parques mayor de 1 hectárea te da más oportunidades y típicamente vas a tener más oportunidades para tener mayor biodiversidad. Siempre por tener más espacio, ¿no? Pueden tener una riqueza mayor de arbolado, de vegetación y otros usos. Y la complementaria, que es para nosotros todo lo demás, todas las otras áreas verdes que no entran en lo principal, los tenemos en otra categoría. Entonces, todos los parques menores de 1 hectárea, todas las vías más pequeñas que podemos ir viendo, que las vías, aparte de los corredores ecológicos de ronda, el concepto de corredor ecológico vial también es fundamental. Que esos en gran parte, en muchas partes, en muchas ciudades, va a ser sus principales hábitats lineales que pueden conectar los parques y los otros bloques o islas de áreas verdes. Y aquí en este polígono también tenemos otra variedad importante de áreas verdes que los hemos venido identificando con su propia tipología. Jardines, fachadas o techos verdes, piletas, espejos de agua artificial que arquitectos y diferentes personas usan, etc. Entonces, todo este polígono es alrededor de 620 hectáreas. ¿Y qué es lo que hemos encontrado en términos de la ecología, de la flora y fauna en esta área, para poder tomar mejores decisiones? ¿Qué árboles debemos estar sembrando? ¿Cómo debemos estar manejando estas áreas verdes para mantener o aumentar la biodiversidad en esta zona? Siguiente, por favor. Entonces, lo que les recomiendo es esta plataforma Naturalista. Es el más sencillo y el más completo para empezar a organizar, documentar a través de fotografía o audio, grabaciones de audio, qué es la flora y fauna que uno tiene en un área. Entonces uno puede hacer esto completamente aquí. Esta es la portada cuando uno entra al proyecto Paraguas, que es la biodiversidad del Gran Chicó. Uno puede tener subproyectos ahí y te va arrojando estos datos muy sencillos. ¿Cuántas observaciones? ¿Cuántas especies? ¿Cuántas personas han entrado a ayudar a identificar lo que uno tiene ahí? ¿Y cuántas personas han aportado observaciones? Pues ahorita tenemos un poquito más de 8,000 observaciones y en este mapa aquí abajo, eso es como se ve. Los puntos verdes son plantas, los azules son aves, los rojos son insectos. Y eso es como uno quiere ver el polígono. O si uno tiene una ciudad, uno puede tener subproyectos en diferentes quebradas, en diferentes parques, pero cuando uno mira el mapa, eso es como uno lo quiere ver, lleno de punticos de diferentes colores. Ese es un ejemplo de un área que está más y mejor trabajado en términos de identificación de los inventarios básicos de lo que hay. Y es sobre esto que podemos tomar mejores decisiones. Siguiente, por favor. Entonces, Naturalista es como el base de datos crudos. Entonces, ahí te pone todas estas observaciones, te lo puede filtrar, te lo organiza por diferentes grupos taxonómicos, digamos, las aves, etcétera. Pero les recomiendo coger ese base de datos y consolidarlo de una manera más fácil para los tomadores de decisiones o el público
o los medios para entenderlo de una manera más clara. Y eso es lo que los estoy mostrando acá. Ahora, en un área tan urbanizada que nunca se ha manejado para la biodiversidad de una manera intencional, mira esta cantidad de biodiversidad que tenemos. En un área que nunca se había estudiado tampoco. Entonces, ahí están las categorías de los principales grupos, hay otros, pero que ya estamos encima de 1,250 especies de flora y fauna en esta área, que es impresionante. Eso es alto para casi cualquier ciudad, en un área relativamente pequeña. Pero para un área que nunca se había estudiado, que nunca se había manejado de esa manera intencional, a pesar de todo eso, todavía tenemos toda esta diversidad. Pero si ya podemos entender todos estos grupos y cada una de estas especies, realmente nosotros lo vemos como un bioindicador. La presencia o no de todas estas especies nos dice algo. Nos dice algo de la funcionalidad, del salud ambiental de esta área. Entonces, ya sabemos qué aves están aquí, cuáles necesitan néctar, cuáles necesitan frutos, cuáles son depredadores. Ya podemos empezar a entender estos parques y tomar decisiones mucho más acertadas, de una manera mucho más intencional para aportar a la biodiversidad que tenemos en estas áreas. Y si uno quita las plantas de este listado y solo miramos fauna, y por eso tengo esa tercera columna ahí, alrededor de la mitad de la fauna, de todos los insectos, en animales en general que tenemos en esta área, visitan flor. Entonces, la floración, la selección de plantas, arbolado, etcétera, que uno incorpora y maneja en su diseño, es fundamental la producción de néctar y de polen. Casi la mitad de toda la fauna en esta área iba a ser muy parecido en muchas de las ciudades de Bogotá. Ese principal grupo visita flor bastante. Entonces, pensando en los arbolados, el arbolado y lo etcétera, la floración, y vamos a entrar un poquito más de detalle más adelante, pero tengan en mente la producción de alimento a lo largo del año para todas estas especies. Y esa es la calidad de fotos que uno puede tomar, que termina llegando a esas plataformas. Entonces, especies que son, o fotos que son muy identificables. Entonces, uno tiene una documentación mucho más clara, certera de la presencia de esta fauna. Y luego uno puede ver qué está visitando, qué exactamente se alimenta cada uno de estos grupos. Siguiente, por favor. Y este es un ejemplo que aún llevando esa información de una manera, pues aún más. Sí, uno puede hablar de 119 especies de aves, pero ahora organizémoslo de una manera aún más interesante, accesible para los vecinos, tomar las decisiones, las entidades. Entonces, este es el listado de aves, este es el viejo, ahorita tenemos uno nuevo que va a salir un poco más, ya es con los 119 especies de aves, pero así es como lo organizamos. Por grupos, por familias, entonces uno tiene todos los colibríes juntos, todos los rapaces, etcétera. Y para cada uno un código de cuál es residente, cuáles son los netamente residentes que anidan aquí, viven aquí todo el año, o cuáles son residentes a la sabana de Bogotá, pero solo esporádicamente aparecen acá, visitan acá, y los migratorios. ¿Cuáles son migratorios boreales del hemisferio norte? ¿Cuáles son migratorios que vienen de Chile y de Argentina, también de ese lado? Y las abundancias, ¿cuáles son los abundantes? ¿Cuáles son los comunes? ¿Cuáles son los raros? Y uno puede ir viendo eso, cómo puede ir cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, una de las cosas que queremos ver es cuáles son las especies que anidan acá y cómo podemos aumentar ese número de especies que anidan y producen, que realmente empiezan a prosperar aquí en estas áreas verdes. Y es un ejemplo para aves, pero para también mariposas, escarabajos, etcétera, etcétera. Siguiente, por favor. Entonces, este es otro ejemplo de otro guía que hemos sacado.
Entonces, las mariposas y las hospederas, el área en que estamos en 50 especies ahorita. Y esto no incluye las polillas, ¿no? Que son los nocturnos, que debe ser por lo menos 2 o 3 veces más de especies que las mariposas de día. Entonces, para cada mariposa, como aquí en esta guía, buscamos coger fotos de las alas cerradas, abiertas, y después lo combinamos con fotos de colección que ya existían en la Universidad Nacional o la Pedagógica, que ya existen en alguna universidad, para ya tenerlos abiertos. Y lo interesante de esta guía no solo es el listado o las fotos de identificación para cada especie, pero cuáles son las plantas hospederas para cada una de estas especies de mariposas. En la planta hospedera es la planta específica y única sobre cuál pueden completar su ciclo de vida. Entonces ellos solo van a poner sus huevos y sus orugas, solo se van a alimentar de unas plantas muy específicas. Entonces estas plantas también se vuelven plantas prioritarias con que llegar y trabajar con el jardín botánico, con los vecinos, con Secretaría de Ambiente. Si queremos conservar las mariposas urbanas de la ciudad, no solo un tema de néctar, no solo un tema de reducción de plaguicidas, pero también es el aumento y el mantenimiento de sus plantas hospederas. Siguiente, por favor. Y como esas guías también, cuando uno cruza las plantas importantes para mariposas, para aves, para abejas nativas, para todos estos grupos, uno ya puede consolidarlo en ya listados de plantas recomendados o arbolados recomendados. Y sobre esto, ya cuando uno llega a estos listados, ahora uno ya sabe qué vegetación, cuáles especies incorporar en sus soluciones basadas en la naturaleza, para que no solo sean proyectos que reverdecen, pero que también pueden ayudar a lidiar temas de control de erosión, etcétera. Pero ese componente ecológico no es simplemente una cosa que uno menciona, ¿no? Entonces, más verde es mejor para las aves. Uno puede hacerlo de una manera mucho más intencional y pensar en esta vegetación también de una manera más multifuncional, porque no solo verde, no solo paisajismo, no solo la estética, pero también uno sabe que estas son unas plantas que la mayoría de la fauna necesita para sobrevivir y prosperar en la ciudad. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo lo podemos entender de otra manera? Entonces, estos son las gráficas que se acaban de publicar en el libro del Instituto Humboldt. Este es nuestro artículo de biodiversidad de 2030, que acaba de salir hace un mes. Entonces, empezando en el dibujo de arriba, aquí en Colombia, todo el año tenemos actividad de flora y de fauna. Entonces, cada mes del año queremos producción de néctar, polen, frutos, semillas y plantas hospederas. Entonces, las plantas hospederas son las plantas sobre cuales esta fauna alimenta las hojas en sí. Entonces, uno quiere, porque ya sabemos que la mayoría, o por lo menos la mitad de la fauna, más o menos, va a estar alimentándose de néctar y polen, o va a ser un componente importante de su dieta, pero también frutos, semillas. Entonces, esta es la base de la cadena trófica. Y ya sobre esto, cuando uno puede diseñar, ya seleccionando arbolado, jardines, arbustos o para fachadas verdes, usando plantas que ayudan a producir y balancear esta oferta alimenticia a lo largo del año, uno ya está en un muy buen camino para empezar a hablar de biodiversidades o soluciones basadas en la naturaleza con este componente muy claro. Uno lo quiere en diferentes alturas. El dibujo abajo, mano izquierda. Hay una fauna que le gusta estar en la parte alta del bosque urbano, otros en la parte mitad y muchísimo en la parte baja. Entonces, por eso queremos tener esa oferta alimenticia a lo largo del año, pero también en diferentes estratos en estas áreas verdes. Y el de abajo, mano derecha,
Te muestra un poquito, uno puede ir cualquier de estos árboles. El primero acá abajo, mano izquierda, que es verde. Entonces, a lo largo del año, un árbol, por ejemplo, puede estar produciendo diferentes tipos de alimento. Entonces, en el primer parte del año, tal vez llega una planta hospedera para una mariposa. Pero luego entra floración y ahí llegan abejas, llegan colibríes. Y luego ya pasa a frutos. Entonces, llegan otro grupo de fauna a comerse los frutos o las semillas. Entonces, ese es el concepto que queremos que las entidades, que los tomadores de decisiones entiendan. Entonces, por eso es tan importante, es fundamental tener estos conceptos de base para la selección y manejo de la vegetación en un área. Siguiente, por favor. Solo muy rápido, otros tipos de guías que hemos sacado aquí para el área. Entonces, libélulas, murciélagos, otros guías técnicas que hemos sacado sobre el uso de plaguicidas en estas áreas aquí de Bogotá. La importancia de antejardines para los edificios, para aumentar la cantidad de área verde. Obviamente la guía de Carolina Figueroa aquí de soluciones basadas en la red, naturaleza, un par de artículos que hemos tenido en 2 diferentes libros del Instituto Humboldt, pero tal vez el más importante de todos es en qué ha llegado toda la producción de esta información, no solo aquí para el Gran Chicó, pero incidir e influir en el jardín botánico, que es uno de los principales actores claves aquí de Bogotá, es el nuevo manual de coberturas y vegetales de Bogotá. Cuando llegué acá, como les dije, el jardín botánico estaba totalmente en su plan de usar pocas especies de árboles, tener todas las vías, los parques homogenizados, pero en el nuevo manual que salió hace año y medio, casi 2 años, completamente cambiaron. Y ellos nos pelearon muchísimo acá, que no querían más diversidad, que no querían abejas nativas, que mucho menos no querían murciélagos, porque había un concepto que la biodiversidad era allá, en los cerros orientales, en el Vanderhamen, en los humedales, pero estos parques no tanto. Pero ahora completamente han cambiado y han incorporado todos estos conceptos ya a nivel distrital. Siguiente, por favor, para ir terminando. Entonces, uno puede encontrar toda esta biodiversidad. Uno puede argumentar por qué necesitamos y cómo incorporarlo en la planificación de la ciudad. Siguiente, por favor. Pero uno se encuentra con esto. Ahora es tan importante, entonces lo quiero resaltar aquí por lo menos rápido. En solo el Parque El Virrey, en solo un parque de 10.4 hectáreas, tenemos todos estos actores ahí. Todos estos actores tomando decisiones y como les dije, cuando llegué acá, sin ningún conocimiento de la biodiversidad que estaba en este parque hasta ese momento. Entonces, de las cosas que más me ha sorprendido, siguiente, por favor, no solo que estas áreas tenían tanta biodiversidad desconocida, pero que tenían todos estos actores y para mí o para desde el grupo comunitario, este es el principal problema que tenemos, la desarticulación institucional y la falta de la aplicación de la normativa. Bogotá tiene unas normas ambientales muy progresivas y muy buenas comparado a muchas ciudades en el mundo, pero estamos lejísimos de aplicarlos, se quedan en papel. El mismo concepto de estructura ecológica principal ya va a cumplir 20 años. Hace 20 años, eso fue una cosa súper progresiva. Pero el Parque El Virrey es parte de la estructura ecológica principal y no se estaba manejando para eso de ninguna manera. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Se creó la Mesa Técnica Chicó Virrey en 2015. Y lo que queremos hacer es, tenemos todas estas entidades ahí, es poner central la biodiversidad, la resiliencia climática, la gobernanza y la reducción de la conflictividad alrededor de todos estos manejos. Siguiente. Esta es ya la última. Uy, se me cambió ahí un poquito, pero bueno, algunos logros. ¿Qué hemos logrado? Un grupo pequeño de vecinos que empezaron saliendo a tomar fotos de la flora y fauna de su parque.
Entonces tenemos una de las líneas bases ecológicas más completas, más amplias y mejor curadas de Bogotá, o de muchas ciudades en Colombia en general. Toda base de ciencia ciudadana, respaldado por la academia y respaldado por una serie también de trabajos de grado, etc. Educación y difusión. Hacemos muchas caminatas, salimos mucho en la prensa, todos esos diferentes guías, etc. Y para ustedes o para las cosas como uno puede empezar a hacer es cómo podemos empezar a enriquecer hábitat, pues ese paisaje multiespecie, multistrato. La reducción, o no, pues más allá de la reducción de uso de plaguicidas, es la transición a un manejo integral de plagas. Aquí el uso de plaguicidas era tremendo en Bogotá cuando yo llegué acá, y ese es otro cambio muy importante que ha hecho el Jardín Botánico, que nace de aquí, del Gran Chicó. Un manejo integral de plagas, ahora casi todas las sustancias que se usan son orgánicas, se ha reducido dramáticamente la carga tóxica del uso de plaguicidas aquí. Contaminación lumínica y otras cosas, cajas nidos artificiales, hojarasca, madera muerta, las plantas hospederas, etc. Mucho trabajo con universidades, nuevas áreas de protección, la Quebrada del Chicó, ahora es el corredor ecológico Ronda del Chicó. Todo eso por la presión a las entidades por toda esa biodiversidad que estamos encontrando acá y que estaba completamente descuidado. Y la mesa técnica Chico Virrey, que no solo que se formó, pero se ha sobrevivido. Usted empezó, hace 2 administraciones, los últimos años de Petro, los 4 años de Peñalosa y lo que lleva aquí Claudia López. Y en esta administración, ya el último punto, esta administración en el plan de desarrollo y en el nuevo POT designó el Gran Chicó como uno de los corredores priorizados para la conectividad ecológica. Es un reconocimiento importante de parte del distrito y por los siguientes 13 años, 12 años que dura el POT, tenemos esa designación sobre cuál podemos seguir exigiendo a las entidades incorporar esos tipos de manejo no solo aquí en el Gran Chicó, como digo, pero también en todo Bogotá. Bueno, muchísimas gracias. Muchas Por la invitación, gracias. por el espacio y listo. Ahí están los Muchas gracias, contactos Juan. y luego hablamos más Excelente. en la discusión. Súper. No, yo quería solo resaltar que lo que tú presentaste y la forma en que ustedes levantaron la información en el mapa por Google Earth es precisamente lo que hemos venido enseñando en el ejercicio y creo que es una aplicación perfecta de este conocimiento y muy sencilla, ¿no? Que a veces no, es que no hay información, no sabemos cómo, entonces venga, mapeamos, hagamos polígono y revisemos en campo eso a qué corresponde, si es un jardín, si es un espacio público, si no lo es, si es privado, etcétera. Así que mil gracias. Por acá también te están agradeciendo la presentación. Yo creo que, bueno, te voy a leer, voy a tomar solo 2 preguntas para poder seguir con Edgar y después, si tienen más preguntas, las vamos a hacer al final para todos. Nidia García dice que es un gran ejercicio presentado desde la comunidad por expertos con colaboración de no expertos, pero sí interesados, como son los residentes de la zona. Normalmente la institucionalidad no encuentra un trabajo tan elaborado, organizado, sustentado y validado. ¿Cómo se hizo el trabajo con el Jardín Botánico, Secretaría de Ambiente, los institutos y las universidades? Es un gran trabajo que se puede replicar no solo en Bogotá, sino en varias ciudades. Tienes toda la razón. ¿Algún tipo de compromiso se generó por parte de ellos con ustedes? Yo creo que ya mencionaste ahí varios como que reconozcan el Gran Chico como parte de la estructura ecológica principal, pero no sé, Juan, si quieres resaltar algún otro compromiso que se haya generado. Sí, o más cómo logramos esos cambios y pues en cierto modo esos compromisos muy profundos, tanto en el concepto de paisajismo en espacio público y también en el manejo de plagas. Algo que me olvidé mencionar al comienzo, entonces en grupo comunitario somos 2, yo soy el ecólogo y coordinador científico, pero mi esposa, María Estela Sáchica, es abogada ambiental y ella lidera la parte normativa y jurídica para nosotros. Entonces, es esa combinación realmente. Si yo estuviera solo como ecólogo y sacando guías, haciendo publicaciones,
sería aún más difícil lograr que las entidades cogen esa información. Otra parte del grupo comunitario es más la parte que les exige de una manera mucho más clara. Entonces, a través de las normas, a través de conociendo sus competencias y sus obligaciones que tienen. Entonces, esto ya no es pedirles el favor de incorporar aves o biodiversidad en su manejo. Esas son exigencias que les tenemos muy claros. Fue muchos años de lucha. Es impresionante la Secretaría de Ambiente y el Jardín Botánico, la resistencia burocrática a incorporar estos manejos los primeros años fue increíble. En Bogotá, capital del país mega biodiverso, fue muchos años de exigencias, pero exigencias que terminaron siendo conflictos muy grandes. Nos tocó con Procuraduría General de la Nación, la Personería, la Veeduría. Nos tocó pelear para estos cambios. Ahora, cada administración es un poco diferente, unos son más abiertos al cambio, unos no, pero lo importante es que cuando esas oportunidades se presentan, uno está ahí ya listos para aprovecharlos. Entonces, es como altos y bajos, pero uno sigue ahí con esa presión. Cuando se abre una ventanita de oportunidad, uno ya está listo ahí para avanzar. Juan, muchas gracias. Laura tiene una pregunta, pero te voy a pedir el favor de que la leas y de pronto si tienes algún índice que puedas recomendarle, se lo puedes compartir por el chat y volveremos a ella más adelante, entonces para poder seguir con nuestros dos siguientes expositores por tiempo, entonces vamos a hacerlo así. Claro que sí. Entonces, Gracias. Gracias, Juan. Entonces voy a darle la bienvenida a Edgar Mazo. Bienvenido, Edgar. Edgar es arquitecto con estudios en arquitectura moderna y diseño del paisaje. Es ganador del Premio Internacional de Arquitectura Sostenible Holcim Oro y Plata en las categorías Latinoamericana y Global en el 2021. Tiene una mención de honor en la Bienal Latinoamericana del Paisaje de México, ganador del Ashden Award, Cooling for People con el proyecto Corredores Verdes para la Ciudad de Medellín y el primer puesto Bienal Latinoamericana del Paisaje de México. Entre varios premios destacables está el Parque del Río Medellín. Actualmente dirige con Natural Arquitectura en el Paisaje. Edgar, todo tuyo, el escenario. Bueno, buenos días, muchas gracias Carolina por la invitación. Como tenemos poco tiempo, voy a tratarlo de hacer como muy breve. Entonces, ¿ustedes están viendo mi pantalla? Sí, perfecto. Listo. Bueno, entonces, en el 2019, yo fui invitado a participar en un equipo que se llamaba Dirección de Proyectos Urbanos Estratégicos y liderado por el arquitecto Alejandro Restrepo Montoya, y el grupo empezó a trabajar como en dos instancias. Uno se llamó Corredores Verdes, que trataba de trabajar realizando como conexiones o broches que aportaban a la red ecológica principal, y había otros, y a mí me tocó trabajar en parques, pues empecé a trabajar en parques, y entre los parques trabajé en 20 parques como en diferentes zonas de la ciudad. Había en ese entonces una pregunta fundamental que estaba rodando y era, pues que todavía está rodando, y es la implementación de las políticas públicas en construcción urbana sostenible, que hasta el momento eso era ley, pero no habíamos, pues en Medellín han tenido ningún asomo como técnico para la implementación de esa ley. Entre todos los parques me llamaron a trabajar en este parque. Entonces me llegó este plan pues una vez y me dijeron, bueno, mira, queremos hacer unas pequeñas modificaciones en este parque. Por temas presupuestales, cuando yo vi la planta, pues el dibujo, me pasé un informe, yo conocía la zona donde estábamos trabajando, y muy rápidamente
vi un trazo como que desconocía muchos elementos propios del lugar, y ahí empezó pues la aventura de la construcción del parque. Entonces, para la implementación de esas políticas públicas en construcción urbana sostenible, fue un tiempo muy corto, pero entonces primero empezamos a entender que no teníamos la posibilidad de construir muchas veces planes generales, entonces que cada cosa o cada espacio que íbamos a intervenir iba a ser de carácter fragmentario, pero íbamos a tratar de conectarlo con la red ecológica principal. Lo segundo era que por el poco tiempo no empezamos a pensar en unas lógicas de intervención, sobre todo hablo de este parque, y cuando nos llegamos al parque vimos que había grandes zonas construidas, y ahí surge una primera pregunta con el trabajo, y es que la arquitectura o la construcción de este paisaje no va a ser más un procedimiento de superposición de más materia en el territorio, sino que por el contrario íbamos a realizar como cierta arqueología del lugar para encontrar significados ocultos que habían diluido procesos de transformación urbana, pero al mismo tiempo queríamos ir como al fondo para posibilitar a través de la intervención la restitución o la revinculación a un ciclo vital a través de nuestras intervenciones. Era muy importante en este trabajo que íbamos a hacer la comprensión en la cual las comunidades iban a ser un factor esencial en la construcción y el posterior uso del parque. Al mismo tiempo, como estábamos tejiendo todos unos temas que iban a llegar al parque, había unos referentes que tenían que ver con algunas arquitecturas nuestras prehispánicas que eran de gran interés y tenían una información interesante en términos de utilización de los materiales del lugar para generar técnicas que permitían el asentamiento del hombre en el territorio y eran de bajo impacto. Nos empezamos a mover rápidamente por el perímetro del parque, pues esto es una vista de las laderas de Medellín, y entendíamos como la virtud que tiene la arquitectura vernacular o la arquitectura popular en nuestra ciudad, y es la construcción de algunos elementos para adaptarse a la geografía y la gran diversidad técnica que ofrecen. Las inflexiones que son utilizadas por las comunidades eran de gran valor para nosotros, y todo esto nos lleva a decir, bueno, si vamos a hacer un parque, el parque nos va a conducir a una idea, y es el reencuentro de la vida urbana a través de un jardín. Entendíamos que esos dibujos son del proyecto nuestro para el río Medellín, entonces entendíamos que no íbamos a hacer todo el río Medellín en este momento, pero decíamos, un pequeño fragmento va a aportar a este tejido general. Entonces inmediatamente me desplacé al Prado Centro, al Parque Prado Centro, y hay una diferencia topográfica importante entre las cotas de las vías, que son vías realizadas por planeación, y la localización de las viviendas. Y este era el predio que había para hacer el parque, supuestamente el parque que yo tenía que modificar, hacer unas pequeñas modificaciones. Cuando vimos lo que se encuentra a la derecha, pues que eran todavía unas construcciones, esas construcciones llevan abandonadas cerca de 13 años. Ese predio ya era del municipio de Medellín y no había podido hacer el parque. En el centro había una franja que correspondía a un parqueadero, y a la izquierda había una franja que no había sido tocada, habían sido unos solares en algunos momentos de algunas casas, y en el centro de la imagen a la izquierda aparecía un gran caobo que habían tratado de cortarlo o podarlo varias veces porque supuestamente causaba una amenaza sobre la vía. El trabajo, si vamos a hablar desde un trabajo técnico, yo creo que tiene que ver con el reconocimiento de lo que sucede en un lugar. Entonces, cuando empezamos a entrar a todas esas casas, vimos que lo mejor que había pasado es que no había entrado el hombre como en esos 13 años, y en cada espacio que recogía agua empezaban a surgir especies vegetales y especies animales asociadas a las vegetales. Encontramos
esta es la zona de la franja central que corresponde al parqueadero y había una preocupación porque para hacer el parque se generaría una gran cantidad de material de desecho, entonces era una pregunta que venían rondándonos, pero al mismo tiempo encontramos unos patios interiores de un carácter muy doméstico pertenecientes a las casas originales con unos tamaños muy adecuados y con algunas sucesiones que se habían generado de manera espontánea, las encontramos de gran valor. Entonces, de ahí viene la generación del proyecto, donde sabemos que el proyecto no solamente es un diseño formal, sino que es un proyecto que tiene que generar un proceso. Entonces nosotros pensamos realmente en un proceso y ahí viene el primer punto. Entonces dijimos, bueno, nosotros no vamos a demoler, vamos a desmontar el material de esas casas. Ese material tiene cierta información que nos va a servir y para intervenir en otro punto de las políticas urbanas de construcción sostenible, empezábamos a entender, pues desde el río ya habíamos visto que Medellín tenía un manejo de aguas de escorrentías en las cuales llevaban las aguas por unos alcantarillados y los alcantarillados llevaban el agua velozmente al río. Pero nosotros generamos unas terrazas de infiltración donde supuestamente la hipótesis que teníamos es que el parque iba a autogestionar su agua y la vegetación iba a crecer casi como de carácter espontáneo y no iba a necesitar mucho mantenimiento. Esas terrazas, cuando nosotros fuimos al lugar, había sótanos incluso en relación al nivel de la vía de 3 sótanos inferiores. El proyecto anterior habría un hueco, textualmente habría un hueco de 9 metros, botaba todo el material y después tenía que volver a llevar tierra para llenar el hueco y lograr los niveles originales de la vía. Entonces nosotros empezamos a excavar y empezamos a encontrar incluso piedras en el mismo lugar, empezamos a generar las terrazas y algunos de los materiales de excavación del desmonte lo íbamos metiendo de manera ordenada en los sótanos. Y eso nos empezó a permitir generar terrazas que íbamos llenando con tierra que movíamos de un lado al otro en el lugar. Empezamos a encontrar elementos como esas piedras gigantes, y es porque era una zona de media ladera, entonces había una zona de acumulación de piedras muy importante y toda la hora se nos volvió casi mover materiales de un lado al otro. Con esta hipótesis, con la hipótesis de generar terrazas que iban asociadas a la mayor acumulación o a la retención de agua en el territorio, ya no teníamos alcantarillados laterales que aportaban aguas al río, sino que el proyecto gestionaba su propia agua y esta iba a fortalecer la tasa de crecimiento vegetal. El parque en un origen era un parque cívico y los parques cívicos en Medellín tienen un porcentaje muy alto de piso duro, pero nosotros logramos a través de negociaciones con la alcaldía de Medellín y con el departamento de infraestructura disminuir esos porcentajes de pisos duros y realizar ciertas maniobras que nos permitían incrementar las aguas de infiltración. La hipótesis nuestra era que íbamos a sembrar el parque, íbamos a construir el parque a través de 3 estratos vegetales. Entonces teníamos unos estratos mayores que venían de una colección botánica que había realizado el fundador del parque. Entonces hicimos toda una investigación con un personaje muy interesante que es el ingeniero forestal Mauricio Jaramillo. Había una base arbustiva donde incorporamos vegetación relacionada con producción de alimentos, en fin, había algunas especies de carácter espontáneo y las especies menores utilizamos 3 tipos de hierbas. Entonces utilizamos unas herbáceas de carácter espontáneo que cuando fuimos a hacer el reconocimiento del lugar, Mauricio Jaramillo llevaba unas bolsas y cogía semillas y las guardamos
y posteriormente, cuando realizamos ya el parque, fuimos soltando las semillas y combinándolas con las especies ornamentales que nos exigía el municipio de Medellín. Y las otras especies eran especies de carácter funcional, donde tratamos de llevar alguna vegetación que encontramos en los solares de las casas del barrio Prado. Esto con el propósito de acercar a los niños y a los abuelos, porque vimos que era un par muy interesante, a visitar el parque y a generar como cierta transmisión en términos de una lectura de especies botánicas. Bueno, entonces en la morfología del parque, pues si hablamos como de la forma del parque, hay un aporte interesante que aparece en la parte derecha de la pantalla, que tiene que ver con los tamaños de las terrazas, o de los espacios de estancia. Nosotros hicimos un levantamiento, unos dibujos de los solares y de las salas de las casas preexistentes, y dejamos esas huellas porque vimos que esas huellas correspondientes a habitaciones tenían una escala doméstica muy adecuada y muy importante, y eso nos iba a anclar a esa vida que queríamos tener en el jardín. Entonces no iba a ser simplemente un espacio público genérico, sino que por el contrario, todos esos rasgos y ese carácter dimensional doméstico lo queríamos llevar a la vida urbana, y logramos hacer esa interpretación. De la misma manera, la alcaldía de Medellín estaba trabajando con unos muros verdes, y eso nos llevó a una estrategia de conservar las fachadas existentes de esas casas y volverlos unos muros que se iban a transformar en soporte para nuestra vegetación. Planteamos desde el inicio un espacio muy polivalente, donde había un espacio central, un espacio como de un carácter mayor que se iba a transformar en escenario para la realización de ciertas actividades, pero todo el parque era balcón, terrazas, antejardines, se iban a volcar a eso. Entonces el parque se volvía esencialmente como una escenografía, y permitía desde el inicio la generación de múltiples actividades dispersas en el parque, pensando que eso nos iba a obligar, pues nos iba a permitir la generación de ciertos recorridos. Entonces, de esta manera empezamos el procedimiento de obra, donde fue un proceso técnicamente como muy delicado, porque simplemente íbamos moviendo, llevando a los sótanos, llevábamos el material a niveles inferiores. Entonces eso originó una cosa que también venía planteada desde el trabajo o desde la comprensión que teníamos de la comunidad, porque en Medellín existe un protocolo que las personas que realizan las obras, un 70% deben ser habitantes o de los barrios perimetrales al lugar. Entonces, nosotros decíamos, bueno, vamos a volverlos jardineros y artesanos, ya no son obreros. Entonces cambió mucho el tiempo en la realización del parque, porque había gente que textualmente estaba acostumbrada en su vida laboral a derrumbar todo, y nosotros estábamos simplemente quitando materiales, acomodando delicadamente en otro lugar. Y esto coincidió con la época de la pandemia. Y entonces con la época de la pandemia, estas 80 personas, 100 personas que estábamos trabajando allá, se fueron transformando en jardineros. Entonces uno ya los veía como en la conformación de zonas a través de compactaciones, realizando procedimientos de siembra guiados por el jardín botánico. Y el parque empezó a florecer en la misma pandemia. Entonces fue realmente sorprendente esta hipótesis en la cual esa retención de agua que estábamos realizando de una manera muy artesanal, con técnicas vernaculares, con técnicas que representaban la arquitectura popular de esas laderas, fue llevada a una obra pública y estaba funcionando. Entonces había como si cierta conexión entre ese conocimiento popular y la formulación de un espacio público institucional, y se veía completamente desarrollado. Entonces esto generó de cierta manera una reivindicación, una relación muy fuerte entre comunidades y Estado en este momento, para hablar de temas como el mantenimiento del parque, la utilización del parque, en fin. El parque está localizado, como les decía, en una zona que se llama Prado Centro, y es sorprendente porque yo voy y lo visito esporádicamente, pero pasa algo, y es que uno encuentra el parque completamente limpio.
y tiene que ver con que la comunidad, pues empezamos a tener un trabajo comunitario, pues yo me he alejado después un poco de él, pero la comunidad está tomando el parque como el jardín de la casa. Y eso es súper interesante porque ustedes ven gente de todas las edades, pero realmente se van a realizar labores en los que ellos mismos están limpiando el parque, están pendientes de algunas labores de poda, incluso pasan cosas como muy interesantes que Mauricio Jaramillo había planeado, y es que alguna gente lleva vegetación, tienen colecciones espontáneas de herbáceas que ellos mismos están llevando, y bueno, y ahora se ha transformado en es como una gran aula ambiental, porque en algunos momentos uno logra ver colegios, universidades, incluso otros profesionales que nos hubiera gustado, pues viendo la presentación anterior y después cuando vimos la gente que fue acercándose al parque, nos hubiera gustado tener una relación con otros profesionales como biólogos, por ejemplo, porque pensamos que eso hubiera fortalecido mucho más y enriquecido mucho más la paleta vegetal, y adicionalmente pues estarían documentando desde el inicio lo que estaba ocurriendo en este lugar. Sin embargo, ahora los propios habitantes de ese lugar han llegado y algunos son especialistas, entonces están generando como cierto tipo de información que les permite monitorear la llegada de alguna fauna o una fauna importante al parque. Entonces, de esta manera, el parque, pues yo creo que uno de los logros más interesantes del parque es que a través de unos procesos técnicos históricos, por decirlo de alguna manera, y cuando hablo de históricos quiero decir que vienen de las laderas de Medellín, pero también vienen de cierto conocimiento que afortunadamente me ha tocado ver en unas arquitecturas mesoamericanas en términos de la construcción de terrazas, senderos, en fin. Todos esos conocimientos están volcados acá y permitieron la reconexión de un espacio que anteriormente estaba prácticamente muerto para la ciudad, pero hemos logrado hacer una conexión que permite relacionar especies vegetales, animales con la vida urbana, todos coexistiendo en un mismo lugar de una manera coherente. Hay cosas que, por ejemplo, en el parque no han funcionado, pues en relación a algunas preguntas, y es la utilización de unos módulos comerciales que nosotros diseñamos y están localizados estratégicamente para tener una actividad comercial en el parque, porque pensamos que, o estaban colocados pensando en que esos módulos comerciales iban a tener un área de impacto aferente que iba a permitir el mantenimiento de ciertas zonas, pero ya unos temas institucionales no han permitido que empiecen a funcionar. Bueno, yo creo que estamos, esta es la última diapositiva, ahí queda el parque. Yo lo hice como un poco rápido, como dando un poco de espacio, como algunas preguntas, pero creo que con eso tenemos como un panorama general. Wow, Juan, Edgar, perdón, esto está muy increíble. Yo creo que a todos nos inspiraste un montón contándonos todo ese proceso y contándonos sobre todo cómo se tejió eh, lo humano con la memoria del territorio, con la historia, con los otros jardines, como con un entendimiento también de un uso anterior de esos espacios y de tejer sobre esa memoria del territorio está impresionante. Yo no lo tenía en mi radar, mi familia es de Medellín y pues yo ya quiero visitar este lugar, así que muchas gracias por inspirarnos. Vamos a tomar solo una pregunta antes de darle la palabra a Diana. Entonces, Ana Viana pregunta, excelente espacio verde, en el tema de mantenimiento del parque se tiene una sinergia de la municipalidad con la comunidad y se ha dado seguimiento de capacitación a las personas en el tema del trato y cuidado de la vegetación. Súper importante esta pregunta que yo creo que todos nos hacemos en el tema de mantenimiento.
Sí, imagínate que este personaje, el que les he hablado mucho, que es Mauricio Jaramillo, que es un ingeniero forestal, él está guiando los mantenimientos del jardín botánico. Entonces él hace unos procesos de formación en situ con los jardineros y al mismo tiempo convoca a la comunidad. Entonces es una cosa como, es una mezcla muy rara porque son casi como unos talleres en los que todo el mundo está haciendo, Mauricio está guiando lo que se hace, y en este momento ese es como el eslabón más fuerte que tenemos entre comunidad e institución para el mantenimiento. Entonces ahí va funcionando pues por el momento, pero es que también lo que sucedió, que es importante, no sé si recuerdan que les decía que esos obreros ya se habían transformado, era como en artesanos y jardineros. Entonces lo que fue muy teso es que cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, esos muros de contención que ustedes vieron son los muros utilizados en vías, que es una técnica como muy rudimentaria, pero los que los hacían bien y acomodaban las piedras eran los hombres mayores. Pero cuando llegaban a la obra, entonces llegaban los hombres jóvenes y los mayores les tenían que enseñar a los jóvenes cómo hacían el muro. Y eso se empezó a transformar en una cosa muy, muy importante, porque empezamos a tejer como unas rupturas que habían como entre algunas generaciones y se empezaron a acercar. Y por ahí se empezó a hablar como de algunos aspectos de técnica. Pero lo interesante es que tú veías, por ejemplo, una persona con una piedra en la mano, mirando una piedra, que era muy raro porque básicamente están acostumbrados a tirar todo, pero era mirándola y buscando la posición porque decían que después se iban a sentar sobre esa piedra. Entonces lo que está pasando en términos del mantenimiento es que tú ahora pasas y algunas veces te encuentras gente que trabajó en la obra con las familias, porque fue el parque para ellos. Todos nos hicimos el parque realmente para nosotros, porque también diluimos esa noción como, pues que fue una cosa muy interesante, porque diluimos la noción como entre técnico, especialista, comunidad y obrero, y dijimos, no, es que todos estamos haciendo el parque para nosotros, el parque es de todos. Y desde ahí eso empezó a tener como una dimensión muy particular. Súper, no, demasiado inspirador. Y yo creo que esta escala humana, que hablan también mucho en el paisajismo, creo que la representan muy bien con esta historia detrás del parque, y también es un excelente ejemplo de lo que en el paso 5 en la guía se llama diseñar con un conocimiento social y cultural del espacio. Y yo creo que tú vas mucho más allá, así que mil gracias por este ejemplo. Sigan escribiendo sus preguntas, las vamos a abordar al final. Vamos a darle paso, entonces, gracias Edgar. Vamos a seguir con Diana Biesner, una gran amiga y a quien admiro un montón. Ella es arquitecta, paisajista con estudios en biodiversidad, planeamiento urbano y ciencias sustentables, directora de Arquitectura y Paisaje SAS, fundadora y directora de la Fundación Cerros de Bogotá, y como líder en procesos de gestión y defensa del sistema natural de Bogotá y su región, ha buscado emprender acciones ciudadanas y consenso sobre las visiones de la ciudad y su paisaje. Es ganadora de la primera Bienal del Espacio Público de Bogotá con el Parque Caracolí en la categoría de proyecto construido. Diana, somos todos tuyos. Bueno, gracias por esa presentación. No sé si ya están viendo la pantalla. Sí, ya estamos bien. Bueno, después de verlo, Edgar, te felicito, qué proyecto tan inspirador, tan bello. Además, pues como ahorita tenemos que hacer como esa ronda de por qué nos funcionó, qué nos funcionó, pues me da gran envidia porque en Bogotá tenemos pues muchas restricciones de cómo los mandatarios ven la naturaleza. Entonces, en muchos casos de las preguntas que nos mandaron de qué no funcionó, pues muchas de esas que creo que es importante dentro de este marco, este curso, son como las restricciones normativas o las, digamos, intenciones que tienen nuestros mandatarios dentro de la ciudad y lo que no se permite. Bueno, básicamente voy a mostrar 3 ejemplos, uno público, y 2 privados y una iniciativa ciudadana, lo cual pues nosotros hemos estado siempre como vinculados a hacer un elogio pues a todo el tema de la naturaleza desde todas las escalas,
el suelo, el agua, la vegetación. Estuvimos involucrados en la estrategia verde para Bogotá y pues todo esto ha sido un aprendizaje durante los años. Y pues voy a empezar con un proyecto en Guatemala en el cual pues hablamos del elogio a los bosques y un poquito enmarcados dentro de las preguntas que nos están haciendo dentro de toda esta planeación, de todos esos procesos en los que hemos estado involucrados, qué hace que las cosas funcionen, no funcionen o qué cambiaríamos de ellas. En este caso es pues en el municipio de Santa Catarina, en un lugar en la ciudad de Guatemala, más o menos 150 hectáreas, pero digamos unos bosques absolutamente privilegiados que son el bosque de pino encino, que es algo que en Colombia no conocemos, pero que lo traje, digamos, a colación, a ejemplo, porque podría ser pues algo que podría pasar también en Colombia cuando, digamos, en todo este proceso de deforestación y de pérdida de biodiversidad en nuestros bosques y nuestras selvas, nos llamaron para participar en un proyecto en el cual se iba a hacer una urbanización en este ecosistema de pino ciprés tan especial. Y básicamente lo que empezamos, digamos, a caminar el lugar fue entender claramente pues que esto es típico, digamos, de la ciudad de Guatemala, no muy valorado, porque si ustedes ven la ciudad está plantada con especies prácticamente no nativas en su 90%, y lo que veíamos aquí además era todo el sotobosque, la importancia, digamos, del crecimiento de este bosque, la regeneración de este bosque, hasta, digamos, los bejucos, las bromelias, todas estas especies, digamos, que crecían bajo el bosque. Entonces nosotros pues les dijimos que lo más importante era pues todo este tema de mantener la vida, de tener una correspondencia con el agua y obviamente la identidad y el sentido del lugar de la ciudad de Guatemala, un lugar volcánico con grandes tradiciones de tejidos, de cultura artesanal muy rica. Y digamos que, a ver, aquí voy a ponerles, ay, perdón, un pequeño video para resumir un poquito el proyecto. Entonces, lo primero que se quería hacer era talar ese sotobosque y manejarlo como lo típico, digamos, de todas las emprendimientos que dicen, esas son las malas hierbas, ¿cierto? Entonces, en vez de, lo que buscamos fue que el grupo de personas se volvieran embajadores de ese bosque y que promovieran, digamos, la biodiversidad, de entender la hojarasca y el desorden, y que pudieran de alguna manera mantener ese hábitat de toda esta maraña que siempre está conocida como monte, y cambiar un poquito como la filosofía de eso, de que es limpiar, ¿no? El sotobosque, y más bien entender qué es donde los jóvenes arbolitos están creciendo. Entonces, en esto que iban a talar pues muchísimos árboles, se iban a construir bastantes edificios, logramos convencer junto con Mateo Hernández, que es con quien trabajo de la mano, todo el tema de que se generaran espacios elevados, que los materiales que manejáramos también evocaran un poco el tema de los volcanes, de que se hicieran gaviones en piedra volcánica, que estuviera un poco asociado, digamos, a todo ese lenguaje de materiales, y que pues hubiera mucha permeabilidad y que los tejidos de los textiles se vieran reflejados en toda esa paleta de colores de pisos, de vegetación, y que pues sobre todo se manejara un tema de respeto al ciclo del agua. Entonces se hizo, digamos, como todo un elemento de estructuras elevadas en donde ellos entendieron lo que era vivir con todo este sotobosque, toda esta maraña, y de alguna manera pues que los juegos y el espacio público tuviera, digamos, otra concepción distinta a la que podría tener convencionalmente. Entonces, básicamente el proyecto pues está estructurado dentro de un corredor verde que tiene, digamos, todo tipo de experiencias al lado del agua. Se logró que se redujeran, digamos, las construcciones, o sea, que no hicieran edificaciones grandes, sino simplemente plantearan algunas casas
Y este dibujo que muestra un poquito como ¿no? el temor, digamos, a la biodiversidad que suele suceder, digamos, en estos sitios. Entonces teníamos como un primer anillo que era como la biodiversidad en tu terraza, en tu jardín, en el que podía la persona, digamos, tener un cierto control. Luego un paisaje como combinado y mixto en el que hubiera pues una biodiversidad más totalmente espontánea, y por último ese paisaje silvestre en el que toda esta vida se estaba dando y que debía mantenerse. Entonces, digamos en resumen un poco, pues dentro de las preguntas que nos hacen, es que pues lo que nos sorprendió fue que, digamos, era un proyecto de una inmobiliaria que tenía, digamos, intereses en construir, y logramos, digamos, venderles un poquito la idea de que la gente que viviera ahí sería distinta, que serían embajadores del bosque, que convivirían con, pues, con todo lo que se llama este monte, pero que a su vez pues iba a estar enriquecido y que iban a ser embajadores de vegetación nativa de ese lugar, dentro de también un carácter de belleza, de proveer como esos acentos que tienen que ver como con los textiles, con toda esa cultura que ellos tienen, y simplemente generar elementos pues elevados dentro de esta estructura. Bueno, esto ya se los había mostrado un poco. ¿Qué hubiéramos hecho diferente? Pues en este momento, pues obviamente el hecho de ser consultor, bueno, y nosotros hicimos cada detalle, digamos que fuera el elogio a este bosque de pino encino, que generara una cultura a quien visitara el lugar, y que pues simplemente con pues, elementos muy sencillos, dejar los senderos prácticamente en tierra, elogiar el agua, mostrarla que fuera muy visible, hacer pues simplemente acentos sencillos de por dónde circular, pero sobre todo, digamos, generar un vivero que casi que proveería a la ciudad de Guatemala para transformar la diversidad de la misma ciudad. Y a ellos pues esto pues es algo que se emprendió y que estamos haciendo. El tema es que estamos lejos y bueno, no hemos tenido más contacto. Creo que algo de lo que ha mostrado Edgar como aprendizaje es cuando uno hace las obras, tiene de alguna manera un mayor control, eh, mientras que estás de lejos, pues tienes que someterte un poco a muchas de las decisiones que se toman, inclusive pues obviamente en Colombia. Otro ejemplo que pues digamos que es importante que se empiece a hacer, pues es todo el tema de no entender por separado la infraestructura verde de la infraestructura gris. Creo que es un reto, y eso lo menciona el libro de biodiversidades, es que son una sola, y que las ciudades son una oportunidad para regular, para generar, digamos, todo este tema de gestión del suelo. Y pues este es un ejemplo, traje dos ejemplos viejos en los cuales quisiera pues mostrar muchos de los aprendizajes. Es una placa de estacionamientos en una zona cerca del aeropuerto de Bogotá, en la 26. Se llama Ecosistema de Negocios, y lo interesante, digamos, en su planteamiento fue generar una gran área de estacionamientos para que la gente caminara y fuera en bicicleta digamos, en todo el sector. Entonces ya se generara como, esto es un proyecto como el 2015 más o menos, y generáramos un parque encima con un espejo de agua que también le sirviera pues a las aves. Sin embargo, hay como una contradicción porque las edificaciones eran espejadas, entonces ahí entramos un poco como en negociaciones con los arquitectos para que pues obviamente evitáramos entonces esos temas, digamos, de planeación grande, pero tenemos que todavía conciliar con el tema de arquitectura para que efectivamente, pues si nosotros estábamos dando un poco de hábitat, más zonas verdes o posibles zonas de espejos de agua, sin motobombas y sin elementos distintos, pues que efectivamente tuviéramos una correspondencia con las edificaciones. Un poco la sensación como más de un lugar de encuentro donde empieza pues a crecer la vegetación y a generarse pues como un sitio
de refugio verde que uno dice pues, es posible en una placa, y realmente pues estas son fotos más o menos de hace un año, más o menos, en donde ves pues que efectivamente sobre una placa de concreto es posible que haya biodiversidad, que haya verde, que haya encuentros, y básicamente pues fue a través de un sistema, hay varios sistemas de construcción para este tipo de elementos, de generar montículos y distintas formas, digamos, de hábitats, el agua también en vaporizadores que nos implementó, y obviamente pues un tema que nosotros pues no fuimos constructores, pero sí pues procuramos estar como pendientes, digamos, de todo el proceso de obra para que hubiera como una mayor apropiación. Entonces, pues este es un ejemplo en el cual hay muchos aprendizajes que ya los podremos ahorita discutir más adelante. Y este otro que es, bueno, este lo que tiene interesante es que es un proyecto privado de uso público. El segundo es un proyecto público, que es una biblioteca, todo el sistema de bibliotecas que se hizo en Bogotá, en la cual es, digamos, como que la implantación misma del edificio buscó retirarse para mantener unos eucaliptos a pesar de que están muy estigmatizados. Y básicamente lo que quisimos en su momento y que fue muy criticado fue dejar pues pastos que crecieran y que florecieran y que solamente tuvieran que podarse 2 veces al año en un sistema, digamos, de escalinatas. Esta es la biblioteca Julio Mario Santo Domingo. Estos elementos sirven para ventilar todo lo que es entrar el aire de la biblioteca, que es un centro cultural. Y pues otro tema que fue muy polémico en su momento, pues fue generar como una especie de grietas donde pudiera darse todo tipo de vegetación, y triturados de ladrillo en la ciudad de ladrillo, y triturados de madera y de carbón en todo este, digamos, sistema de escalinatas. El aprendizaje que no funcionó es que tenemos, a pesar de que quisimos este tema de la biodiversidad y de lo espontáneo, cada vez que yo voy hay unas brigadas de mantenimiento tratando de controlar la vegetación, cortar los árboles en forma de colombina. O sea, no tenemos todavía una cultura, lo cual me da gran envidia del proyecto de Edgar, porque no sé, en Bogotá, a pesar de los logros que Juan Carlos mostró, tenemos todavía esa cultura de la estética controlada, y también la gran diversidad que habíamos propuesto de especies de coberturas en ese momento. Por lo que existiera en los viveros comerciales era lo que se ponía, como ven ustedes ahí, un porcentaje enorme de hiedras controladas y muy poco, digamos, de lo que queríamos que estuviera planteado, pues se incluyó. Sin embargo, pues por lo menos la gente juega triquis, escribe mensajes de amor. Es un lugar, digamos, amplio, que no es dejar solamente el andén para plantear el edificio puro al borde. En su momento, digamos, pues tuvo esa gran polémica, fuimos muy criticados, pero de alguna manera desde ese momento se empezó a marcar un poquito una diferencia en cómo hacer, pues cómo dejar un poquito lo espontáneo, que es lo que siempre hemos tratado de dejar, que empiecen a pasar cosas en Bogotá. Y el último, que es el de mi alma, que son los cerros de Bogotá. Pues nosotros hace muchos años planteamos un proyecto en el cual hicimos un estudio, un plan zonal sobre todo el borde de la ciudad, en el cual pues resaltábamos todo lo que eran las comunidades y cómo estaban articulándose dentro de ese borde urbano rural, cómo era esa geografía, toda la parte biofísica, el agua y por supuesto también todo lo simbólico. En ese momento, digamos que planteamos un proyecto macro de todo el borde, en el cual lo llamamos el corredor socioecológico de los cerros, y básicamente era que tuviera 3 estrategias, un gran pacto de borde con las comunidades, con digamos,
los habitantes del borde de la ciudad, toda una estrategia de restauración ecológica y de conectividad biofísica, y por último una estrategia espacial para el uso público. Sin embargo, bueno, y digamos era como la síntesis de lo que hablábamos, que era el pacto de borde más relevante de la ciudad. Eso fue hace 15 años, y pues reservaron presupuesto, se hizo, digamos, una gran publicación, en fin, premios, etcétera, etcétera, pero digamos que no pasó nada, pues, desde nuestro punto de vista, relevante para la ciudad. Entonces nosotros nos consolidamos como una organización para apoyar, digamos, y entender la complejidad, como decía Juan Carlos, de muchos actores en un territorio tan importante que es patrimonio de la ciudad y en el que todos se distribuyen sus propias gestiones y tienen, digamos, muchísimos temas, ¿no? La gestión de la diversidad, el suelo, el riesgo, incluir a las comunidades, bueno, una serie de retos muy grandes y que todavía vemos que cada uno hace su papelito por separado. Y pues hablábamos de ese derecho a los cerros, el derecho al paisaje, en el cual se incluyeran todas las formas de vida. Entonces ahí nos declaramos como ciudadanos del bosque, ciudadanos de la floresta, y empezamos, digamos, a decir, bueno, vamos a ver quién está haciendo qué dentro de los cerros, vamos a hacer unos statements, unos planteamientos manifiestos desde el arte y la naturaleza, y en esta pequeña reserva que tenemos, que es de 3 hectáreas, lo que buscamos es generar como alianzas con muchos grupos sociales de líderes que están haciendo cosas. De hecho, pues Juan Carlos ha estado varias veces acompañándonos, y pues este lugar, que es esta pequeña reserva que la llamamos el Laboratorio Ciudadano de Transformación Colaborativa, básicamente lo que buscamos es hacer restauración con la gente. Entonces empezamos con el tema de la gestión del suelo, traemos residuos verdes, recogemos residuos verdes y los volvemos compostaje, ya que los suelos de los cerros pues son absolutamente áridos y difíciles, y esto podría ser una gestión a nivel de todo el borde urbano, de gestionar los suelos, los residuos verdes y generar suelo para la restauración, porque restaurar pues no es solamente sembrar, es también generar comunidad y generar empatía, generar colaboración, que es muy difícil. Entonces digamos que pues todo lo que hacemos es muy simbólico, desde hacer pues las pacas digestores con las personas, sembrar pero digamos con un sentido. También pues como todo lo hacemos un poco con las uñas, buscamos involucrar a los vecinos. Entonces tenemos una pequeña huerta que se llama la Huerta de Lupita, porque es el nombre de la vecina que nos ayuda a liderarlo. Y en lugar, digamos, de promover sembrar un árbol, que es lo que todo el mundo quiere, es sembrar unidades de vida, que es pues entender que va el bejuco, la planta, la rastrera, el arbusto y no solamente el árbol. Entonces todo este proceso es de, digamos, restauración como un tema de construcción social. Creamos el vivero ciudadano más biodiverso a través de una vaqui, ahí lo estamos, digamos, de alguna manera. Y pues toda nuestra dificultad con las autoridades, porque tenemos muchos eucaliptos que tenemos que ir transformando en bosque nativo, no nos dan permiso. La CAR, llevamos más de 2 años y le dan permiso a una construcción gigante, una mansión que está a unos pocos metros, que es ilegal y tiene permiso de tala, y nosotros estamos pues en una situación compleja. Sin embargo, pues cada cosa que se hace con la gente, se invita. Esta es la casa de palitos, que es nuestro cuarto de herramientas, y cada cosa pues se hace con cariño y pues con todas las manos amigas que vienen a colaborar. Y todos los viernes del año tenemos lo que llamamos Donde la Montaña se toma la palabra, y es hablar y a generar un pensamiento crítico en torno a la biodiversidad, invitando a grandes personas que nos comparten generosamente su conocimiento, como Alberto Saldarriaga, la historia de la sabana, Camila sobre las aves, en fin, 40 charlas al año. Carolina nos dio, apenas salió el libro Soluciones basadas en la naturaleza,
en caliente nos dio su charla sobre el tema. Y esto pues ha enriquecido, digamos, un sistema de redes, de amigos, de colaboradores. También pues está, como dice Juan Carlos, hemos hecho también el proyecto eNaturalist, buscando, digamos, construir socialmente ese conocimiento científico, los pequeños naturalistas urbanos con los niños. Y esto es, digamos, como el resumen. Cuando uno va, decimos, la reserva es más que un sendero. Los caminantes pasan derecho, pero realmente pasan muchas cosas ahí desde el punto de vista social. Y pues por supuesto pues está todo el tema del arte también para involucrar pues a muchas generaciones en este tema, incluidos los niños, que articulamos una red de niños de Bogotá por la biodiversidad urbana. Y un poquito para terminar y para dar paso, pues uno de nuestros indicadores era que la pava de monte volviera a la reserva, y realmente ahí tenemos una familia de pavas y un par de ardillas ya habitando, lo cual nos hace muy felices. Para terminar entonces, ese corredor de los cerros se convirtió en una cantidad de puntitos de cosas que han pasado, de lo que está haciendo la gente, de todos estos eh, habitantes, personas amigas, que cada uno está defendiendo, así como nosotros en nuestra pequeña reserva. Y pues para mí ese proyecto del corredor de los cerros es mejor así, porque ha sido hecho con la gente. Gracias. Diana, mil gracias. No, yo creo que todos nos vamos y quedamos súper inspirados con todas esas historias que, como pueden ver, nos fuimos del parque, pasamos por los antejardines, ahora toda esta experiencia de borde. Creo que tuvimos toda una presentación muy rica de casos, y la gente, nuestros participantes, están haciendo preguntas muy interesantes. Voy a hacerle una a Diana, que hace Ana Viana. Ella pregunta: ¿cuál es la relación de las comunidades con ese borde? ¿Es trabajo del suelo en sentido de recuperación vegetal? ¿Se vuelven como guardabosques de los cerros? ¿La comunidad subsiste del restaurar y el mantenimiento del borde? Bueno, perfecto. Sí, son muchas preguntas. Efectivamente, digamos que desde que nosotros decidimos hacer la fundación y ver que pues no era fácil hacerlo, y había que generar como redes, empezamos a identificar a todas esas iniciativas ciudadanas y todas las comunidades que bien mencionas. Efectivamente están haciendo cosas, están haciendo huertas. El agroparque Los Oches ha sido un parque de cultivo para defender que no siga creciendo la urbanización. Los ecobarrios al sur con Héctor Álvarez ha sido como un tema de defensa de ellos, de persistir en el territorio, pero a través de mostrar que pueden hacerlo con bioingeniería, con huertas, con aprendizajes. Y así sucesivamente, digamos, hemos ido identificando y generando como fuerzas de colaboración y apoyo, pues porque, digamos, pues no estamos en la institución, pero sí de alguna manera podemos tener incidencia en muchas de las órdenes a nivel de planeamiento. Nuestra voz es escuchada. Entonces lo que hacemos es elevar esas voces que están haciendo muchas cosas dentro de distintos sitios de la ciudad, y son comunidades efectivamente muy involucradas, no solamente del costado oriental, o sea, del lado de la ciudad, sino también del otro costado, que es el menos visible de la ciudad, pero que es la mayor área y donde hay mayores, pues no mayores, pero también hay muchas iniciativas de personas y de comunidades haciendo eh, temas muy importantes, agroecología, sobre defensa de biodiversidad. Y por supuesto los niños, que en este caso pues nosotros también los tenemos como aliados. Súper, Diana. Voy a ir con otras preguntas, me voy a regresar a Edgar. Entonces, Neyler Medina te pregunta, Edgar: excelente la idea de este parque. Una pregunta que me ronda es acerca de la apropiación en el tiempo de la comunidad.
es común ver este tipo de espacios tipo parque, tristemente en la ciudad se convierten en zonas abandonadas por el miedo, hurtos, entre otros. ¿Se tiene registro de si efectivamente la comunidad se apropió del mismo, incluso en las noches, o si tristemente se está perdiendo como otros parques de Medellín? Estás en silencio. Hola. No, yo tengo tengo fotografías del registro de la gente en el parque. Incluso hay cosas como muy particulares. Por ejemplo, cuando estaba colocando el amoblamiento, había bancas como para gente solitaria. Y eso fue un problema con la alcaldía porque decían, no, es que ¿quién se sienta solo en un parque? Y yo pues tengo fotos de gente sola, sentada leyendo, tengo como otros sitios donde están parejas, zonas para grupos mayores, incluso se adelantan como en las plazoletas actividades de gimnasia de adultos mayores, clases de yoga, entonces realmente sucede mucho. Y de los otros parques, hay parques que están funcionando muy bien y hay parques que no han funcionado tan bien. Pero en general, yo pienso una cosa y es que muchos se han tomado como la posibilidad de las comunidades de apropiarse de un espacio que es vital. Y en ese sentido la pandemia ayudó mucho, porque finalmente como había tanta presión en las habitaciones, la gente se empezó a dar cuenta que el espacio público y los parques son los escenarios vitales. Entonces, en muchos barrios, hay otro parque en Cauces de Oriente que fue el primero y tú vas un fin de semana y ves brigadas de gente limpiando el parque. Y entonces hay muchos parques donde la gente ya son en los parques del barrio y la gente está metida allá y no se han perdido, no se han perdido algunos por falta de mantenimiento. Hay otros, por ejemplo, donde tristemente teníamos unas mesas de concreto para jugar ajedrez y a los 15 días yo llegué y había una mesa partida. Sin embargo, yo pienso una cosa y es que en relación a lo que decía Diana, es que el Medellín sí sucedió una cosa y es que el país es muy regionalista y muy pegado a una noción de territorio, que es un poco diferente pues a ciertas zonas de Bogotá, porque como llega gente de tantas partes del país y llegan es como a quedarse unos días o un año, 2 años, se van, entonces uno va a ciertos contextos donde ve que no hay como esa relación con el territorio específico. Nosotros la tenemos en gran parte de la ciudad y eso ha favorecido mucho los parques. Ahora, yo incluso hoy pienso que una de las enseñanzas del parque es, al principio mucha gente tenía miedo, porque el parque tiene niveles, porque se iba a esconder una persona, porque iban a pasar muchas cosas. Pero finalmente yo creo que el parque es como una posibilidad para las comunidades de que se apropien de un lugar y lo soporten. Y eso es lo que está sucediendo. Entonces, es un espacio como que ha vencido como ciertas fronteras sociales, ha vencido ciertos miedos hasta el momento y se está como soportando de manera autosuficiente. Súper, yo ahí quiero meter la cucharada y quisiera preguntarles a los tres sobre, lo han mencionado Diana, lo han mencionado los tres, y es como cómo se empiezan a romper estos imaginarios en las autoridades, ¿no? Todavía persisten muchas resistencias en la forma, en la regulación, en lo que dan permiso, en lo que no dan permiso. ¿Cuáles son sus recomendaciones? Porque acá, digamos, en el curso tenemos a personas que están trabajando en alcaldías, también tenemos a otros arquitectos paisajistas, también tenemos a la comunidad. ¿Qué quisieran decir ustedes frente a estas resistencias en estos cambios de paradigma que, por ejemplo, Diana lo mencionaba, ¿no? Es que estamos acostumbrados a ver esa uniformidad y ese paisaje muy construido, ese paisaje muy estético en una forma muy intervenida. Entonces, no sé quién se quiere lanzar primero a hacer alguna recomendación ahí. Dale, Diana. Y después Juan Carlos. Pues digamos que yo creo que, y sobre todo lo digo por digamos, el sufrimiento que hemos tenido con el tema de cerros, que llevamos pues más de 15 años,
el tema de la voluntad política yo creo que es transversal, o sea, si el alcalde de turno tiene como prioridad la biodiversidad, o por ejemplo un paisaje emblemático como son los cerros en Bogotá, nosotros no hemos visto que haya habido una prioridad política en todos estos años, y eso se traduce inmediatamente en las políticas, en las normas. O sea, pueden haber muy buenas intenciones, pero si no hay prioridad, o sea, no lo tienen en la primera línea, y por tanto, por ejemplo, en el caso de los cerros, es que es, digamos, patético. Hace 8 días yo tuve lo que fue el seguimiento al fallo, y el juez, digamos, le sigue la tarea a cada entidad por separado, y cada una da su tareita, ¿no? Y no tienen una visión integrada como una política, que eso debería ser línea desde arriba, decir, vea, ustedes se unen, tienen todos estos recursos, hacen una gerencia, tienen complicidad con los privados, y se va a lograr esto. Pero en 15 años que hay propósitos comunes y sigue cada uno diciendo, no, es que yo estoy administrando un senderito. Claro, hay muchas cosas que se han avanzado enormemente, en que hemos progresado, pero si hubiera una articulación desde, digamos, desde arriba, y por eso yo lo muestro desde abajo, porque lo que se ha logrado ha sido desde lo que más se ha logrado con gran fuerza, y que me parece que puede tener una transversalidad a lo largo de todos los años, es lo que ha logrado la ciudadanía. Si la alcaldía reconociera, apoyara y generara sinergias con todos estos grupos ciudadanos, así como por ejemplo a Juan Carlos le reconocieron esto en el POT, pero eso además tiene que ser apoyado con unas entidades articuladas, con unas sinergias, y no una lucha persistente del ciudadano para que las cosas se logren hacer. Entonces, si hubiera esas complicidades público-privadas, e inclusive con la academia, que es algo que nosotros también estamos tratando de hacer, la academia muy vinculada, porque además es muy respetada, publica, investiga y digamos saca resultados de todo esto que está pasando. Por ejemplo, nosotros no tenemos tan sistematizado como lo tiene Juan Carlos, pero necesitamos aliarnos con la academia para lograr esta sistematización y lograr. Entonces, si tuviéramos ese triángulo de articulación, podríamos ir, pero mejor dicho, veloces, veloces. Pero esto, pues digamos, a esos ritmos es muy complejo. Gracias, Diana. Juan, dale. Sí, definitivamente. Unos grandes problemas que nosotros tenemos acá, con los grandes retos, es la falta de memoria institucional. Entonces hay siempre un carrusel de contratistas que entran, generalmente están aquí un año, tal vez 2, pero es raro que un contratista de Secretaría de Ambiente o de Jardín Botánico, del IDU o alguna de estas entidades importantes dure muchos años en un cargo. Nos tenemos que empezar típicamente de nuevo, ¿no? Hay muy poco empalme en lo que se ha venido avanzando. Pero algo, y por eso lo haré en uno de mis slides, que era de todas esas portadas, y el último es el nuevo manual de coberturas verdes para Bogotá, y hasta que se llama coberturas verdes. Cuando yo llegué acá en Bogotá, solo se hablaba de arbolado y de aves, y básicamente nada más. Ni murciélagos, ni mariposas, y nada, eso no estaba en el radar. Entonces, con la lucha el conflicto, el reto tan grande y tan pesado con que nos encontramos con el distrito al comienzo, ya ha cambiado mucho. Ahora el nuevo manual ya incorpora los diseños de multistrato, multiespecie, la fenología. También ahorita va a salir una nueva campaña que hemos venido desarrollando con Secretaría de Ambiente y Secretaría de Salud sobre el uso de plaguicidas por parte de privados en las áreas privadas y también. Entonces ya hay mucho más norma alrededor de que un ciudadano se pueda agarrar para exigir que eso se cumple. Ahora estamos en una situación que la norma aquí en Bogotá alrededor del manejo de coberturas verdes es muy buena, comparado al que tenía ya casi 12 años de vigencia la última. Entonces, esos son unos logros, son tan grandes y yo creo tan importantes que de aquí para el futuro
ya uno tiene esas herramientas, uno tiene ese soporte normativo para exigir esos cambios que no teníamos cuando nosotros llegamos. Entonces, conforme esas normas siguen evolucionando de una manera más integral, más multifuncional, siguientes experiencias, yo creo, lo van a tener mucho más fácil y van a poder pues avanzar de una manera más ágil, sin tanto conflicto. Gracias, Juan. Edgar, ¿tú quieres complementar alguna cosa o Sí, añadir? yo pues quería como en la misma dirección decir que uno de los principales inconvenientes tiene que ver con la falta de continuidad en los proyectos y que el trabajo de los parques lamentablemente está sujeto a unos tiempos administrativos o son periodos como muy cortos porque son 4 años, entonces finalmente tú ves la falta de trabajo en este tema porque muchas alcaldías están pensando en no lo alcanzo a inaugurar. Es que no, y realmente son proyectos que se deberían de superar agendas políticas de un solo gobernante, pero para eso yo creo que se necesitan es gobernantes que piensen es que están plantando el futuro o están construyendo es el futuro de las ciudades, no son plazos cortos de 4 años, sino que uno ve muchos lugares donde incluso la ventaja, por ejemplo, de este parque es que hacía 12 años uno adquirió el parque, después otro compró otros predios y se fue sumando y de hecho este parque cruzó por 2 alcaldías. Entonces, el ejemplo, y bueno, y eso lo ha tenido como en cierto, como silencio, porque no es de ninguno, no es de ningún alcalde, sino que es una obra realizada al interior de la Secretaría de Infraestructura. Entonces, si realmente políticamente se entendiera la importancia de que esos proyectos sigan en el tiempo, de que no lo estamos haciendo para ninguna figura, sino que son proyectos para las ciudades, yo creo que podríamos ir más adelante. Súper, y yo creo que aquí tocamos un tema súper clave que lo mencionábamos en una de las clases y es cómo poder trascender en el tiempo, precisamente para que no se convierta solo en una obra de un alcalde, sino una visión de ciudad, una visión de paisaje en el largo plazo. Y como lo hizo Berlín, ¿no? Que ellos tienen la estrategia a 2030, la estrategia de paisaje. Voy a seguir con las preguntas porque hay muchas y esto está muy interesante. Y Nidia García pregunta, cada una de las presentaciones demuestra el gran compromiso de cada uno de sus gestores. Algunos fueron realizados con recursos públicos, pero todos son corazón. Han realizado un esfuerzo muy grande y han generado tejido social involucrando en cada proyecto, a pesar de aportar a las estructuras principales de las ciudades, terminan siendo unos Quijotes. ¿Cómo es el tema de los recursos, no solo durante los proyectos, sino en su sostenibilidad, recursos económicos, tecnológicos y de tiempo? ¿Quién quiere responder? Claro, lo invito a que de pronto Nidia nos aclare un poco más al final la pregunta. Dale. No sé si de pronto Nidia quieras profundizar en la pregunta. Gracias, buenos días. Sí, quedó como una reacción ahí extraña. Sí. Digamos que en últimas... Mira, preséntate también, porfa. Ok. Soy profesional de Ciencias Sociales y trabajo con la Contraloría General de la República desde la Delegada de Participación Ciudadana. Y he tenido pues que ver especialmente en Bogotá con Río Bogotá. Acá... Pues algunos de los proyectos que han presentado han sido con recursos públicos, otros con particulares, pero en el trasfondo, digamos, lo que mi lectura es el gran compromiso de cada uno de ustedes desde su profesionalismo y el trabajo que le han puesto, o sea, es puro corazón realmente. Han hecho obras titánicas, yo le coloco Quijotes, casi han sido los Quijotes, y ustedes mismos lo han mencionado, sobre todo Juan, o sea, ese conflicto que se ha generado con las entidades, con la continuidad, con la sostenibilidad, pues es muy compleja. ¿Cómo han sido esos recursos? No solamente lo que es involucrado en el proyecto como tal, que ya están destinados con ese propósito, mejor asignados, sino de ustedes, porque yo veo que hay un tiempo como de más por parte de ustedes en esa lucha de tantos años que lo han mostrado tanto Diana
como Juan y como Edgar, que es un batallar contra la institucionalidad realmente, pero es una sumatoria del tema de la ciudadanía, de su conjunto, sobre todo pues en las inmediaciones de los proyectos. Y esto pues me parece increíble cuando las estructuras que realmente se afectan, pues todas afectan y todas van a estructuras principales que manejan el tema del ordenamiento territorial, que son la base, y que no debería ser así, porque lo que han demostrado ustedes es una sumatoria y un desconocimiento por parte pues, de las personas que toman las decisiones. Gracias, Nidia. Ahora sí, creo que era Edgar el que quería hablar primero. Sí, yo Dale. quiero decir una cosa. Nidia, pues lo primero es que en este caso particular, que no ha sido siempre, porque hay proyectos donde realmente ha sido muy duro cambiar esa óptica. Nosotros no batallamos, aquí en Medellín, en este parque, no batallamos con la institucionalidad. Lo que sucedió es que había como, empezamos a encontrar, yo me empecé a encontrar como unos funcionarios de carrera que tenían unos conocimientos, sabían de manejos de presupuestos, técnicamente tenían como un conocimiento, un background de 20 años trabajando en la ciudad. Empezamos a hablar en términos de educación sobre el proyecto, hablar del futuro, pues eran conversaciones que generalmente uno no tiene con un ingeniero, y fuimos construyendo un conocimiento entre todos, entonces todos empezamos a sumar para el parque. Eso es muy difícil porque, ¿qué es lo difícil? Que uno se logre meter en un grupo de esos, que lo acepten en un grupo de esos y formar esa sinergia. Y de parte del Estado, a veces por temas de contratación, es complicado como reconocer como la labor de un personaje, pues como nosotros en un grupo, entonces los empiezan a relegar, en fin, pero yo creo que, por ejemplo, lo que hemos visto en los 3 proyectos, lo más interesante es eso, que no éramos ya contratistas, sino que logramos estar como en otro nivel, donde finalmente nosotros éramos como personas o profesionales que estábamos trabajando en proyectos nuestros. Entonces, el tener que los proyectos tengan caras, tengan nombres, tengan personas encargadas, reconocibles, pero desde un sentido ético, que no solamente sea un asunto como netamente económico, aunque tenemos que vivir de eso, yo creo que eso es una fuerza importante, y la institución, pues cuando pueda reconocer eso, yo creo que la debería aprovechar, porque los resultados son legibles. Dale, Juan. Sí, una cosa que nos ha servido mucho acá, lo mencionó solo un momento, pero es la mesa técnica que tenemos aquí para el polígono. Entonces ahí están todas las entidades, y algo importante ahí es que cada entidad, unas obligaciones de las entidades, los compromisos, es no solo llegar con los proyectos ya cuando están a punto de empezar, pero desde más temprano, desde estudios y diseños. Ahí es donde traen, bueno, el próximo año estamos empezando a mirar. Ahorita en Bogotá hay tanta construcción, hay ciclorrutas por todos lados, entonces nosotros nos agarramos mucho de ahí. Incluso dentro del polígono hay 7 diferentes proyectos del IDU, diferentes proyectos grandes que acueducto. Entonces ahí desde muy temprano en esos proyectos empezamos a incidir. A ver, bueno, si tienen tanto presupuesto para arbolado o más, cuántas franjas verdes, metros cuadrados de franja verde en el andén podemos tener. Y tal vez el IDU solo dice, bueno, solo tenemos dinero para 100 árboles para un proyecto. Y le decimos, bueno, pero dejemos más franjas y complementamos. Ustedes pueden poner 100 árboles. El Jardín Botánico tiene metas gigantes de siembra en esta administración. La alcaldía local tiene también sus metas de siembra. Jardín Botánico también tiene metas de siembra de jardinería. Históricamente y típicamente, cada entidad mira su proyecto con el presupuesto que ellos tienen. Pero esa desarticulación sigue siendo uno de los grandes retos, pero ahí es donde estamos llegando a lograr eso a través de la mesa. Es decir, venga, entonces, Jardín Botánico o IDU solo tiene para 100 árboles, bueno, Jardín lo podemos complementar con tantos metros de jardinería por debajo. Y desde grupo comunitario,
podemos decir, bueno, estos son los árboles que necesitamos, estos son las especies de arbolado que necesitamos, de jardinería que necesitamos. Y esas contrapartidas, yo creo para muchas de las entidades más y más, quieren demostrar no solo una participación con la comunidad que hicieron tantas charlas, pero aquí es un nivel de participación increíblemente alto y detallado, donde nosotros hacemos los recorridos con todos los ingenieros forestales y dicen, bueno, aquí ya hay tantas especies de árboles, ¿cuáles son las especies que pueden complementar ese calendario de oferta alimenticia, por ejemplo? Y nos están haciendo caso. Y yo creo que las entidades más y más quieren mostrar niveles de participación mucho más alto. Y yo creo también es una muestra de querer reducir la conflictividad alrededor de todos estos temas ambientales, que en Bogotá es árgido. Uno quiere ir a talar un árbol por una hora y puedes tener un gigante conflicto, retrasos en la obra. Entonces, si ya podemos prever esos conflictos, ya podemos prever que hay diferentes recursos que se pueden combinar para sacar una obra más multifuncional. Por lo menos aquí tenemos unos ejemplos donde aquí en la mesa técnica, aquí en el Gran Chicó, y obviamente ayuda mucho que estamos en el plan de desarrollo en el POT como un corredor priorizado para la conectividad. Entonces, cada entidad que llega con un proyecto, este proyecto, ¿cómo aporta a ese mandato que el distrito tiene en general? Entonces, mirándolo de esa manera, hemos podido lograr una articulación que históricamente es muy raro ver en muchas ciudades y en particularmente aquí en Bogotá. Bueno, nos queda muy poquito tiempo. Yo sé que Diana se tiene que ir porque tiene una reunión a las 9 en punto. Diana, no sé si quieres complementar algo, decir algo más para cerrar y después sigo con dos preguntas, que es una para Juan y otra para Edgar. Vale, perfecto. No, digamos que ahí hablan de los tiempos. Yo creo que cuando uno está apasionado por un tema, y eso pues yo no sé si aquí hay estudiantes, hay profesionales, uno a veces digamos que adopta, ¿no? En mi caso pues fue este tema y no es que estemos en contra de las instituciones, obviamente tenemos grandes frustraciones y grandes cosas, pero realmente lo que vemos es, como dice Juan Carlos, hay que buscar esas alianzas, así sea por el rincón que sea. Es complejo, pero digamos, por ejemplo, pues yo ya le decía, yo me siento como el disco duro, ¿no? Que porque entran otros funcionarios, entonces volvemos a recordarles, mire, esto ha pasado, eso ya se estudió, hay estas iniciativas, cojan por este lado, o sea, como que tratamos de dar nuestra opinión, de siempre ser propositivos, no ser tan críticos. Digamos, yo acá con ustedes me desahogo un poco por el tema de la CAR, que es bien frustrante, pero digamos que en otras entidades, por ejemplo, la Secretaría de Ambiente ha estado muy receptiva, y digamos, uno entiende por cuál grieta se puede meter dentro de esas instituciones que están receptivas, y por ahí se mete y empieza a lograr, pues no tanto como quisiera, pero empieza a lograr cosas. Y pues digamos en el caso nuestro, las mujeres que tenemos hijos, tenemos familia, tenemos que administrar nuestro tiempo más el trabajo productivo, pues es un tema como de mucha pasión de querer que las cosas salgan adelante y de generar alianzas y complicidades con estudiantes, con jóvenes que tienen ganas de hacer cosas, de cambiar. Hay mucha receptividad impresionante, entonces es un poco capitalizar todas esas ganas de la gente de querer, pues, y además después de la pandemia, toda la reflexión que nos generó y poder como ayudar a canalizar estas energías y estas fuerzas. Yo me quedo hasta cuando me llamen, tranquilos, aquí sigo yendo. Ah, bueno, listo, gracias. Yo quiero abordar dos preguntas que hace Laura, que son para Juan Carlos y creo que son importantes, y seguro muchos se las están preguntando. Y es la primera, es si puedes recomendar unos índices de diversidad de especies vegetales para los corredores viales, Juan. Yo creo que para todos es una pregunta de eh, cómo se comporta la biodiversidad con flujos, con carreteras, etcétera. Esa. Y la segunda es del estudio que han realizado, observan mayor funcionalidad en las especies nativas. Esas dos. Listo. Sí, entonces en los corredores ecológicos viales,
Y creo que es un concepto muy importante. Típicamente no, la gente no lo ve así, ¿no? Entonces, pero en muchas áreas de Bogotá, esos son los únicos hábitats lineales que existen. Entonces uno puede tener separadores, uno puede tener las franjas verdes en los andenes, luego los antejardines y ojalá fachadas verdes. Y uno puede tener una serie a lo largo de la vía y en la área privada, una serie de diferentes tipos de áreas verdes, que si uno los puede darle una coherencia de manejo y de diseño, pues ya se vuelven unos corredores muy importantes. Y hay muchos ejemplos alrededor del mundo de corredores, en particular para polinizadores. En vez de solo pasto, tener parches de unas plantas que son muy guerreras, que son muy fáciles, que son muy robustas, pero tienen un aporte ecológico muy importante. Entonces, es el mismo concepto. Y lo que muchos de los estudios alrededor del mundo encontraron es mientras uno tiene esos estratos de vegetación, si pasa un camión, si la pitadera o el ruido que genera alrededor de muchas vías, si la fauna puede subir, se pueden escapar para arriba, se pueden mantener en esas áreas. Y también lo vemos aquí en el Parque El Virrey, hay muchas mascotas, hay perros, pero en las vías también. Entonces, lo que hemos venido trabajando mucho con el Jardín Botánico es primero hacer una selección, así muy rápido, cuáles son los árboles que funcionan bien en los andenes, por ejemplo, en términos de raíces, en términos de alturas, arquitecturas, si tenemos cables, si tenemos edificios muy cercanos. Entonces hay unas cosas como muy físicas del arbolado. Y después de ese corte, ¿cuáles cumplen esos criterios? Pero también nos ayudan en esa oferta alimenticia a lo largo del año. Y la primera cosa que hago cuando camino un tramo de una vía con las entidades es verle a la vegetación existente y ver qué podemos incorporar nuevo para complementar lo que ya existe. Y el otro de árboles nativos o no nativos, nosotros lo que estamos mirando primero es la funcionalidad en términos de si debe ser nativo o no. Que cumplen esos requerimientos dependiendo del espacio que uno tiene. Y hay Juan, muchos. te estamos más o menos, perdiendo. Te estamos la perdiendo mayoría, lo último de las la especies nativas. mayoría de ¿me están oyendo? La mayoría de la Un momentico flora para que no del se te Gran Chico, corte. sí, ahora sí. Sí, perfecto. La mayoría de la flora del Gran Chico no es nativo, pero hemos encontrado que mucha de esa flora no nativa es supremamente importante para la fauna nativa. Entonces, una abeja nativa, un abejorro, un murciélago, un colibrí, no requiere que esa planta sea nativa o no, requiere que ese néctar y ese polen sea de alta calidad. Entonces, en muchas de las áreas urbanas no es fácil simplemente coger un árbol que es de los cerros orientales y ponerlo en un andén. Es simplemente, ese no es el hábitat para ellos. Entonces, lo que nosotros estamos mirando mucho siempre es la funcionalidad ecológica de cada siembra que hacemos, y respectivamente si es nativo o no. Si la fauna nativa lo usa de una manera importante, entra en nuestras listas ahí de plantas para considerar. Súper. Gracias, Juan. Buenísimos todos esos datos. Yo creo que con esto vamos a cerrar. Camilo te había hecho unas preguntas, Edgar, pero yo creo que tú ya las respondiste acerca del mantenimiento y lo que pasó después en el Parque El Prado. Yo creo que con esto cerramos. Muchas gracias, Diana, Juan Carlos, Edgar. Fascinante, inspirador. Todos muchos participantes también lo comentaron en nuestro chat. Recuerden que esto queda grabado y lo pueden compartir con quien consideren en nuestra página de Soluciones Basadas en la Naturaleza en YouTube. Así que muchas gracias de nuevo por aceptar nuestra invitación. Gracias a nuestros participantes de nuevo por conectarse tan temprano y nos vemos este jueves con la clase de Gloria. No sé, algo más, Andrea, que quieras, Jorge.
Sí, no, pues agradecerle a los invitados, de verdad que espectacular, Diana, Juan y Edgar, a todas las personas que estuvieron hoy también pues acompañándonos. Ahí les mandé el link también por el chat para que si quieren repetir o quieren complementar o quieren compartir esta sesión que estuvo espectacular, pues lo puedan hacer. Y sí, pues recomendarles también que pues vamos a tener una clase bastante interesante, un poco más digamos que técnica con Gloria Ponte sobre el paisajismo y la ecología. Entonces, pues para que no se nos vayan a desconectar del todo. Y bueno, pues acá los esperamos. Gracias.